Hola, soy Guido Almerí Friedrich, director de inversiones de Parque Empresarial Austral de la Universidad Austral. Hola, soy Lucía Grosso, gerente comercial de Parque Empresarial Austral. Gracias, Lucía. Con Lucía vamos a contarles acerca de nuestro producto de inversión Office & Flex, que es un fideicomiso de administración y construcción al costo, lógicamente ubicado dentro del campus de la Universidad Austral, donde está radicado Parque Empresarial Austral. Como siempre nos gusta con Lucía, vamos a desarrollar un poco más que el producto en sí y los números duros. Nos gusta y nos parece muy importante que nuestros inversores conozcan el por qué es un producto seguro, rentable, cuál es el respaldo y por qué llegamos a la tasa de retorno que pagamos. Entonces vamos a desarrollar un poco el mercado, la ubicación del proyecto, que en definitiva son tips que pueden utilizarse para analizar cualquier tipo de inversión. Vamos a ver el proyecto en sí mismo, sus ventajas, sus fortalezas, el modelo de negocios, los números duros, para orientarlos, que puedan entender, como bien dije antes, la solvencia del producto y pueden utilizar esas herramientas para analizar otros productos de inversión y poder comparar. Vamos a iniciar con el mercado, que Lucía conoce muy bien, y ella nos va a dar detalles que son muy importantes. Tal cual, bueno, el distrito de Pilar es una locación muy importante en el corredor norte. Es uno de los corredores industriales más importantes del país, en donde se concentra el 40% del PBI de la provincia de Buenos Aires. Como sabemos, durante la pandemia mucha gente se mudó de Capital Federal hacia los suburbios, buscando verde y calidad de vida. Y al mismo tiempo que las personas se mudaron, también se trasladó su actividad económica y hoy por hoy muchas empresas están instaladas en Pilar. La venta de lotes aumentó un 80%. Como consecuencia de esto, Pilar ha venido creciendo de manera sostenida. Hoy por hoy en Pilar somos aproximadamente unas 500 empresas que generan el 20% de las exportaciones manufactureras de Buenos Aires. También sabemos que es un corredor que está muy próximo a rutas que conectan con el Mercosur, a puertos regionales y tiene un fácil acceso a Capital Federal. En Pilar tenemos 5 parques industriales, 7 universidades, 350 barrios cerrados, y sabemos que contamos con una población de 450.000 personas, y durante los fines de semana esto aumenta a 550.000. El distrito de Pilar es el distrito de mayor crecimiento en el mercado, y nos pasa que toda la gente que ya vive en Pilar no quiere volver a microcentro, y muchas empresas buscan oficinas dentro de Pilar para no tener que viajar a Capital Federal. Esto a nosotros nos genera una gran demanda de nuestros espacios, que es en definitiva lo que nos lleva al producto de inversión. Siguiente. Bueno, como decíamos, una de las claves para entender un proyecto de inversión de real estate es la locación. Nosotros estamos a la altura 50 del ramal Pilar de la Panamericana, kilómetro 50. Ahí en este mapa podemos ver que estamos, bueno, sí, esta es la Panamericana, la Ruta 8, y ahí lo que está resaltado es el Parque Empresarial Austral. Pasamos, si querés, a la siguiente slide. El Parque Empresarial Austral está dentro del campus de la Universidad Austral. Este campus de la Universidad Austral son 100 hectáreas, que está compuesto por la Universidad Austral, que es considerada una de las mejores universidades privadas de la Argentina, que tiene 8 facultades, 27 centros de investigación, 57 carreras, más de 1.000 profesores y 6.000 alumnos. También tenemos el IAE Business School, que es la escuela de negocios, que está posicionada entre las 5 mejores de América Latina. El Hospital Austral, que está dentro de los 10 mejores de Latinoamérica. Y el Parque Empresarial Austral, que son 26 hectáreas, entre las cuales son más de 90 empresas que están radicadas en el parque, desde startups, pymes y grandes empresas multinacionales. Tenemos más de 25.000 metros cuadrados construidos y somos más de 650 personas trabajando estable en parque,
más todos los que ingresan y transitan el parque empresarial todos los días. Bien, estas son dos claves importantes y creo que Lucía las ha descrito muy bien, ¿no? Todo proyecto que está ubicado en un mercado creciente y en un lugar estratégico es demandado. Y en definitiva, esa demanda es la que genera los niveles de ocupación. Y esos niveles de ocupación son los que generan la renta que nosotros pagamos a nuestros inversores. Bueno, además de el mercado y la ubicación, es muy importante, cualquier proyecto que se analice, entender cuál es el valor agregado que ofrece. ¿Por qué? Porque esto lo hace diferente y vuelve a incidir, como los otros conceptos, sobre el nivel de demanda. ¿Cuál es el valor agregado que ofrece nuestro proyecto? Son varios puntos y son muy importantes y pueden utilizarse para analizar otros proyectos. La versatilidad y la escalabilidad. Nosotros, con nuestro concepto Flex, tenemos la posibilidad de albergar desde un pequeño startup hasta una compañía multinacional como hoy tenemos. La versatilidad y la escalabilidad permiten el desarrollo de ese pequeño startup que puede transformarse en una gran empresa y se mueve dentro del parque, va dando todos sus pasos dentro del Parque Austral. La vinculación, en mi opinión, es el valor agregado más importante. ¿Por qué? Nosotros hemos creado un ecosistema de negocio y un sentido de comunidad. Trabajamos mucho en la vinculación de las empresas y las personas que se establecen dentro del parque entre sí y entre las empresas y nuestras entidades emblemáticas. Como bien mencionó Lucía, el IAE, la universidad, el hospital. Al relacionarse todo ese ecosistema, se generan distintos tipos de sinergia, sinergias económicas, sinergias de negocios, sinergias tecnológicas, sinergias de recursos humanos, y eso potencia y fideliza el desarrollo del proyecto y genera relaciones de largo plazo. Las empresas que se radican difícilmente se van. Tenemos el acceso a talentos. Tenemos una universidad y tenemos una escuela de negocios de primerísimo nivel. Las empresas que se radican en Parque tienen acceso a nuestras bases de recursos y pueden proveerse sin ningún costo de pasantes, chicos para hacer prácticas profesionales o profesionales para su planta permanente. Ofrecemos, obviamente, al tener nuestras entidades, beneficios en las mismas para aquellas personas o empresas que se radican en el parque. Descuentos, por ejemplo, en los planes de salud de nuestro Hospital Austral y descuentos en todo lo que corresponde a la actividad académica. También ofrecemos exenciones en tasas municipales. Fundamentalmente y de hecho, la principal exención es la que corresponde a todo lo que es alumbrado, mantenimiento y servicios generales de la vía pública, lo equivalente a rentas o municipalidad, en donde nuestra entidad tiene un acuerdo con el municipio que nos exceptúa de esta tasa, que es una tasa bastante onerosa, a cambio de servicios que nosotros prestamos a la comunidad a través de nuestro Hospital Austral. Igualmente, dependiendo de la actividad y dependiendo de determinadas características, las empresas pueden tramitar otras excepciones, tasa de seguridad e higiene, publicidad y propaganda, y una serie de exenciones que, como bien dije al inicio, van a depender de las características de la actividad de cada empresa. Tenemos también operatividad. Somos realmente un parque, es cerrado.
Tiene seguridad las 24 horas, los 365 días del año. Esto quiere decir que puedo trabajar a cualquier hora y en cualquier momento. Esto no se da en todos los emprendimientos porque la mayoría son agrupamientos de empresas. Trabajamos mucho en los servicios para mejorar la vida de nuestros residentes. Tenemos nuestro Business Center con oferta gastronómica, con sectores para almuerzos privados, con salas para reuniones. Tenemos nuestro jardín de infantes, el Cauquén del Colegio de los Molinos, tenemos servicio de car wash, tenemos un servicio de parrilla en el cual es un sector muy lindo donde las empresas pueden realizar eventos sin ningún tipo de costos y como en algunos countries se les provee todos los elementos necesarios, mesas, sillas, vajillas, para poder hacer su evento. Tenemos oficinas sin costo a disposición para aquel que alquila una oficina muy chiquita y necesita hacer una reunión con muchas personas. Constantemente estamos trabajando en brindar la mayor cantidad de servicios que podamos, ¿no? Volvemos sobre el punto de la localización estratégica. No es menor. Como bien dijo Lucía, y yo quiero volver a destacarlo, estamos en el kilómetro 50 de Panamericana, Ramal Pilar, el corredor más importante de la provincia de Buenos Aires, y estamos conectados con los principales puertos, con las principales rutas del Mercosur y obviamente con Capital Federal y los principales aeropuertos. Este es otro de los conceptos importantes que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque está ligado directamente con el riesgo. La estructura de diversificación. Un producto diversificado tiene un menor riesgo, ¿por qué? Yo siempre doy un ejemplo, y no es en detrimento del producto, pero es una realidad. Si yo compro un departamento, tengo un inquilino. Tengo concentrado el 100% del riesgo en ese inquilino. Ese inquilino se va y obviamente, como dueño de la propiedad, tengo que asumir pago de expensas, pago de impuestos, rentas, tengo que pagarle una inmobiliaria para que me consiga otro inquilino, una comisión. Bueno, incurro en una gran cantidad de gastos y en el riesgo de no alquilarlo. Nuestro producto es diversificado. ¿Por qué? Porque cada edificio contiene una gran cantidad de empresas y de distintas actividades, con lo cual, si yo invierto en un edificio donde hay este tipo de estructura, se puede ir a una empresa, pero jamás voy a dejar de percibir mi renta y tener que poner dinero. Entonces, basado en esto, voy a describir los activos del proyecto. Hay una parte del proyecto que genera renta inmediata y otra basada en un desarrollo de un nuevo edificio. La renta inmediata está generada por nuestros edificios Flex 3 y 4, que son nuestras naves industriales o empresariales. Digo yo siempre empresariales por el aspecto corporativo que poseen. No tienen las características del típico galpón o tinglado que vemos en cualquier emprendimiento industrial. Terminamos de construirlas en 2019 y hoy tiene 100% de ocupación. O sea, cada espacio está ocupado y hay una empresa que está pagando su alquiler. Por esto, la renta es inmediata, está a la mano de nuestros inversores. La otra parte de la renta inmediata es generada por nuestro edificio insignia M3. Es un edificio con otras características, también muy corporativo, pero donde hay radicadas oficinas, laboratorios, no como en Flex, que hay obviamente actividades más de logística, más de producción, pero incluso también hay laboratorios. El edificio insignia M3 está funcionando desde el año 2008 y hoy tiene prácticamente, sí, casi un 90% de ocupación. Entonces,
yo invierto en esto, accedo a un porcentaje de participación en la renta neta que genera el flujo de la operación de estos edificios. Por eso lo cobro en forma inmediata. Con muy bajo riesgo, ¿por qué? Porque si tomamos las empresas que tenemos, la cantidad de empresas que tenemos tanto en M3 como en Flex 3 y 4, y la diversidad de actividades, el riesgo es realmente bajo. Se puede ir una empresa, dos. Además hay un equipo comercial que automáticamente se dedica a ocupar ese espacio que se desocupó y sin ningún costo para el inversor. El inversor sigue percibiendo su renta, puede bajar unas milésimas, pero nunca va a tener el efecto de un departamento o una propiedad en la cual el riesgo está concentrado en un solo actor económico. La segunda etapa del proyecto tiene que ver con el desarrollo de un nuevo edificio de oficinas. Prácticamente tenemos plena ocupación, con lo cual la demanda es sostenida y necesitamos un nuevo edificio. Es un edificio de aproximadamente 2.000 metros cuadrados, donde, por lo que describió Lucía y por las características de la demanda, van a ser oficinas pequeñas y medianas. El tiempo de construcción es muy rápido, en 12 meses calculamos tenerlo terminado. Esto no es otra cosa que el master plan y la ubicación de los edificios involucrados en el proyecto dentro de lo que es el predio del parque empresarial. Y vuelvo a insistir, y esto es para que ustedes vean, esto es para graficar un poco lo que dije recién. Estamos viendo los logos de las empresas y vemos que hay empresas nacionales, empresas internacionales, empresas de tecnología, empresas de la industria gráfica, laboratorios muy importantes, gran diversificación, nuestro propio Hospital Austral. Bueno, obviamente esto da asidero y solvencia a lo que estaba comentando recién. Gran cantidad de empresas y actividades diversas. Y si ustedes notan, hay muchas de ellas que son esenciales. Esto nos generó un efecto muy favorable en plena época de pandemia, ¿no? En el 2020, donde nos ayudó a no tener el efecto o a no sufrir el efecto que sufrió el mercado en general con un nivel de vacancia importante. Esas empresas siguieron trabajando. Vamos al modelo de negocios. Como bien dije al inicio, la estructura legal es un fideicomiso de administración y construcción al costo. Y acá vamos a hablar de otro tema muy importante, ¿no? Es ¿quién está detrás del proyecto de inversión que estoy analizando? En nuestro caso somos Taurus de Argentina, que actúa como fiduciario, y asociados con Taurus Investment Holdings de Estados Unidos, una empresa de origen alemana, con quien desarrollamos negocios en todas partes del mundo. Taurus Investment es una compañía de 45 años en el mercado europeo y norteamericano, y por supuesto en Latinoamérica. Siguiendo con el concepto, o el importante concepto de quién está detrás, nuestro socio estratégico es nada más ni nada menos que el Grupo Austral, la Universidad Austral, el IAE y el Hospital Austral, que es quien aporta la tierra en la cual llevamos a cabo todos los desarrollos dentro del Parque Empresarial Austral. La comercialización y la administración está en manos de Operador Parque Austral, parte de Taurus de Argentina. Y ahora vamos a ver un poquito los números duros o los macronúmeros del proyecto, ¿no? El proyecto total tiene una inversión de $4.220.000. Hablamos de un ticket mínimo de $35.000, que no es un tema menor.
pensemos, mientras vamos desarrollando la presentación, ¿qué podemos hacer en el mercado de real estate con $35.000 hoy? Solo para que lo piensen. Estamos hablando de una TIR, una tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno es del 10.78% y es digamos, es el retorno desde el inicio hasta el final del proyecto. Eso genera un múltiplo de 3.13, que ahora cuando entremos en detalle vamos a ver qué significa esto. Hay mucha gente que confunde la tasa interna de retorno con la renta corriente. Vamos a ahondar sobre ese concepto para que ustedes se lo lleven con claridad. Y otro punto muy importante, la posibilidad de salida. Normalmente los productos de real estate son productos bastante duros, no es como un papel, un bono que yo entro, salgo, lo vendo, lo compro. Bueno, este es un proyecto que dura 29 años, pero tiene la posibilidad de salir. Una de esas posibilidades es inmediata. El instrumento o el documento que firmamos de fideicomiso es cedible a partir del momento cero. O sea, yo lo firmo y al otro día puedo transferirlo, cederlo, ya sea a una persona de mi confianza, o pueden contactarse con nosotros y nosotros vender su participación dentro de una gran cartera de inversores que poseemos. La otra alternativa, y todo está especificado en el contrato, es la recompra por parte del inversor original. El inversor original no cede el 100% del flujo de fondos. Se queda como inversor. Y esto es no menor, porque sigue siendo inversor. Pero lo que hace es no retirar sus ingresos. Acumula esos ingresos y con eso, una vez al año, el inversor, hay una ventana de tiempo establecida en el contrato, en el mes de noviembre, puede ejercer su opción de salida y el inversor original compra esa participación a valor nominal. Invertí $35.000, el inversor original recompra por ese valor y el inversor se llevó la renta del tiempo transcurrido. Atenuantes de este punto, el fondo de reserva no es infinito, con lo cual va a depender en el momento de que el inversor ejerza su opción de salida de la cantidad de inversores que quieran salir y cuál sea la disponibilidad de ese fondo de reserva. En este proyecto puntualmente, por tener, digamos, dos conceptos, uno de renta inmediata más el proyecto de construcción, la primera opción de salida a través de la recompra por parte del inversor original se da en el año 3 y de ahí anualmente todos los años. No obstante esto, la cesión o la transferencia o la venta del instrumento de fideicomiso sigue siendo a partir del momento cero. Esto es muy importante porque en general los productos de real estate tienen bastante dureza, digo yo, teniendo en cuenta otro tipo de productos del mercado financiero. Participar es muy simple y es muy barato. Normalmente si yo compro una propiedad, un pozo, lo que fuere, voy a tener que escriturar. Y si tengo que escriturar, tengo un 10 o un 12% de entrada y un 12% de salida cuando quiero venderlo, ¿no? Porque tenemos gastos de escribano, tenemos comisiones inmobiliarias, tenemos impuestos. Bueno, en nuestro caso, el costo es cero. No hay costo de ningún tipo. Puedo aportar tanto pesos como dólares. Con una inversión mínima de $35.000, como decía hace un rato, poco voy a poder hacer. No creo poder comprar un departamento, ni un pozo, ni mucho menos. Con lo cual, con esos $35.000 estoy entrando con un ticket bajo. Igual es mucho dinero, pero es un ticket bajo para un proyecto de gran escala. Como bien decía recién, puedo aportar tanto pesos como dólares.
Si ustedes tienen un gran flujo de fondo en pesos, nosotros recibimos esos pesos y el fideicomiso tiene la potestad de convertir esos pesos en dólares. No lo hace el inversor, lo hace el fideicomiso, su inversión queda anclada en dólares y la renta es en dólares. Se puede hacer al contado, en general, el 90 y hasta ahora de los inversores suscriptos, el 98% ha optado por el contado, porque quienes se integran en esta etapa van a cobrar renta inmediata por el 100% y recién cuando se inicie el proceso de construcción van a aportar la parte que corresponde. Pero también puede ser financiado. Hay gente que lo necesita porque tiene un flujo de fondos lineal y distendido en el tiempo y necesita esa opción. Con lo cual, damos todas las facilidades y a un costo nulo, con costo cero. El flujo de fondos. Este sería el reflejo del flujo de fondos general. No lo voy a entretener y entrar en detalles puntuales. Lo importante aquí que hay que destacar y que quiero que ustedes observen son las líneas que vemos al final, ¿no? Como bien dijimos, la tasa interna de retorno es del 10.78%, el múltiplo es de 3.13. ¿Esto qué quiere decir? Yo invierto y supongamos que me quedo desde el año 1 hasta el año 29, no salgo. Yo voy a recuperar el 100% de mi capital y voy a obtener un 200%, un poquito más de un 200% de rentabilidad. No confundir renta con rentabilidad. La renta corriente es la renta que ustedes van a percibir en forma trimestral y la sumatoria de esas rentas corrientes es la que van a dar la TIR, la tasa interna de retorno al final del proyecto, y el múltiplo del cual estamos hablando. Vamos, para ser más gráficos todavía, vamos a ver, por ejemplo, aquí, tres opciones de inversión. Una de $35.000, una de $50.000 y otra de $100.000. Esto es para que nuestros inversores vean claramente qué es lo que se llevan a lo largo de los años y qué es lo que van a percibir en forma trimestral, que es la renta corriente. Si ustedes miran la primera línea después del concepto inversión, van a ver la utilidad, la rentabilidad. Eso es lo que ustedes van a recibir en dólares, ¿sí? Y debajo está el porcentaje para el primer año, el segundo año, el tercer año y así sucesivamente. Entonces, el año 1 yo voy a recibir cerca de $1.200. Esto es estimado. Ahora vamos a hablar de el concepto de la tasa, ¿no? De la tasa de la renta corriente y de la tasa interna de retorno. Voy a recibir aproximadamente unos $300 por trimestre el primer año. La tasa o el ingreso corriente va subiendo progresivamente hasta en el año 29 superar el 20%. Esto tiene que ver con la actualización de los contratos, el efecto escasez, bueno, una serie de conceptos que hacen que obviamente los valores vayan creciendo. Bien, relacionado con lo que hablábamos recién, con la renta corriente, la rentabilidad. Nosotros tomamos nuestros flujos de fondos y obviamente los sensibilizamos. ¿Esto qué quiere decir? Tomamos las variables de riesgo, que son precio, ocupación,
que hoy no son riesgos porque los edificios están prácticamente con plena ocupación. El tema de la brecha cambiaria y todas las variables posibles de tocar. Y si vemos el resultado del análisis realizado, tocando esas variables negativamente nos da una hipótesis pesimista con una TIR del 7% anual en dólares, una hipótesis optimista del 14% y una hipótesis conservadora que es una TIR del 10%, que es la que estamos mostrando en estos flujos. Ahora, acá tiene mucho que ver el comportamiento de la brecha cambiaria y bueno, en los últimos tiempos ha mejorado, con lo cual eso puede dar una mucha mejor proyección en el presente y en el futuro. El otro punto que es importante destacar es qué rentas obtenemos hoy, obviamente hablando del mercado real estate, en otros productos de inversión, ¿no? El mercado inmobiliario residencial realmente estuvo mucho peor, algo ha mejorado, pero hoy un departamento no deja más de, y esto es un departamento ubicado en un mercado especial, en una ubicación con valor agregado, con todos los elementos que dijimos, como máximo calculamos que puede dejar un 4% anual. Sabemos lo que está pasando con la ley de alquileres, sabemos el deterioro del poder adquisitivo de la gente, con lo cual hoy no es un gran negocio. Tema oficinas tradicionales, bueno, también tenemos que considerar todas esas variables y ni hablar de determinadas zonas como el microcentro y demás. El corredor norte es el corredor hoy más buscado, pero normalmente una oficina tradicional, sin todo el valor agregado y demás que explicamos precedentemente, también calculamos que está en un 4%. Y las cocheras prácticamente no son negocio porque los valores de los impuestos, las rentas y los valores de las expensas han subido en forma desmedida, incluso respecto de los índices de inflación, con lo cual normalmente se están alquilando por el valor de las expensas y los impuestos. Entonces, hay mucha gente que quiere vender hoy sus cocheras. Con lo cual, una TIR conservadora del 10% es una tasa más que razonable y siempre en dólares. Es importante tener en cuenta que en un mercado internacional y local tan complejo por todo lo que está pasando en el mundo, es una fuente de resguardo de nuestros ahorros, además de obviamente obtener una renta con un bajo riesgo, ¿no? Bien, vuelvo a insistir. ¿Quién está detrás? Estamos hablando de Taurus de Argentina, sociedad anónima, asociado con Taurus Investment Holdings, una compañía internacional de primerísimo nivel, el Grupo Austral. Creo que no hace falta decir nada más. Es crítico y es importante que ustedes analicen quién está detrás de cada proyecto de pozo o lo que estuvieran analizando. Con esto terminamos nuestra presentación. Estamos a disposición en todo momento, ya sea telefónicamente, vía email y sobre todo personalmente, que creo que es la mejor forma de hacer una inversión segura. Conocer y tocar dónde estoy invirtiendo. Así que sería un placer recibir a todos ustedes y los esperamos en Parque Austral. Así que muchísimas gracias y los esperamos. Bueno, muchísimas gracias a todos, los esperamos y estamos a disposición.